Hola, buenas tardes. Comenzamos una nueva sesión de nuestro curso de programación para Visual Chart 6. En esta sesión vamos a ver cómo añadir un stop fijo en .NET. La sesión actual se va a dividir en los siguientes puntos. Primero vamos a plantear una estrategia que vamos a utilizar como ejemplo y sobre la cual plantearemos la idea del día de hoy. En este caso va a ser una estrategia que trabaje con un RSI y a la que le incluiremos, como decimos, un stop de pérdidas. Antes de desarrollar la estrategia vamos a ver una parte teórica en la que hablaremos sobre el diseño de los stops de pérdidas en Visual Chart 6. Veremos qué estructura hay que seguir en .NET, cuáles son las diferencias entre trabajar con un stop por puntos y un stop porcentual. Luego veremos cómo activar el stop desde la primera barra y explicaremos a qué nos referimos con esto, y también los cambios que vamos a encontrar en Visual Chart 6 con respecto a Visual Chart 5 relativos al uso del stop de pérdidas. Una vez que veamos la parte teórica, pasaremos a la parte práctica en la que desarrollaremos la estrategia de ejemplo. Y bien, esto va a ser el contenido de esta sesión. La duración aproximada es de unos 45 minutos. Les recordamos que esta sesión se está grabando y que por tanto posteriormente podrán acceder a ella a través de nuestro canal de YouTube. Igualmente comentarles que la estrategia que desarrollemos de ejemplo en esta sesión estará disponible para todos los usuarios que compartan amistad con el usuario Visual Chart Strategies Development. Bien, nada más, vamos a comenzar. Como les comento, vamos a plantear primero una estrategia que nos sirva como punto de partida. Bien, esta estrategia en concreto va a ser una estrategia basada en el indicador RSI, en el que haremos lo siguiente. Vamos a considerar una estrategia muy agresiva utilizando el RSI. ¿Por qué decimos que es agresiva? Porque lo que haremos será intentar aprovechar los momentos de máximo agotamiento, de modo que cuando el RSI se encuentre en zonas de sobreventa, vamos a intentar comprar al precio del último mínimo de las últimas n barras. En el caso contrario, cuando el RSI esté en zonas de sobrecompra, vamos a intentar vender al precio del último máximo de n barras. Lo que buscaremos con esto es posicionarnos en el punto de, como decimos, teórico máximo agotamiento, buscando el mejor momento de entrada y en espera de un giro del mercado. Obviamente esta situación no siempre se va a dar y por eso le vamos a añadir un stop de pérdidas para cubrir el posible fallo de la señal. El resultado tiene que ser una estrategia como estamos viendo en pantalla. Como ven, en las zonas de sobrecompra nos colocamos cortos en el máximo que se esté dando en ese momento concreto. Cuando se produce la ruptura de las zonas de sobreventa, nos posicionamos largos. Los stops de pérdidas serían estas líneas discontinuas, bueno, aquí se ven continuas porque es muy pequeño, pero serían estas líneas que cubrirían la pérdida que estamos dispuestos a soportar. En este caso, por ejemplo, aquí vemos que se ha llegado a ejecutar ese stop de pérdidas y por tanto estas operaciones han acabado en negativo. Nuevamente intentamos volver a entrar mientras se está dando la ruptura de la zona de sobreventa y volvemos a posicionarnos largos. Bien, pues vamos a intentar generar una estrategia que funcione tal y como estamos viendo aquí. Para ello, bueno, pues vamos a utilizar el lenguaje de programación .NET, en concreto lo vamos a hacer en vb.net. Y bueno, antes de eso, como hemos dicho, vamos a ver una parte teórica en la que hablemos sobre los stops de pérdidas. Bueno, vamos a explicar qué estructura habría que seguir en .NET para incluir este tipo de reglas de salida en nuestras estrategias. La orden de venta para cerrar una posición a largo que usaremos será de tipo exit long y el tipo de orden concreto será en stop. Por otro lado, la orden de compra para cerrar una posición a corto que usaremos será de tipo exit short en stop. Les recordamos, y esto ya lo vimos en anteriores seminarios, que en Visual Chart para cerrar posiciones se utilizan las órdenes exit long y exit short, dejándolas
órdenes buy y sell exclusivamente para las operaciones de entrada. A diferencia de las órdenes a mercado, este tipo de órdenes requiere que especifiquemos un precio determinado a la hora de definir el método en cuestión. Por ejemplo, cuando estamos desarrollando un stop de pérdidas para una operación a largo, realizaremos la siguiente estructura. Primero comprobaremos que tengamos posiciones abiertas a largo. Eso lo podemos saber gracias a la función getMarketPosition y comparándola con 1. Si ese valor es 1, nos estará diciendo la función que estamos largos. En ese caso, hacemos la declaración del método exitLong, especificamos como tipo de orden en stop el número de contratos y esto de aquí sería el precio. Habitualmente el precio está formado por el precio de entrada, que vendrá representado por la función getEntryPrice, y un parámetro que definirá la cantidad de puntos que estamos dispuestos a perder. Esto de aquí es un parámetro que normalmente se incluye como parámetro del sistema. Como ven en Visual Chart, la definición de un stop de pérdidas no implica que tengamos que poner exclusivamente la cantidad de puntos que estamos dispuestos a perder, sino que hay que especificar concretamente cuál va a ser el precio de salida. De manera que no nos bastaría con poner, por ejemplo, 50 puntos de pérdida, ya que la orden exitLong interpreta esos 50 como un precio. Hay que especificar el precio. Por eso lo que se hace es definir el precio de entrada y sobre este precio le restamos el stop de pérdidas. Si la operación, en vez de ser de compra, fuera una operación a corto, obviamente lo que haríamos sería sumarle esa cantidad de puntos. Cogeríamos nuevamente la función getEntryPrice y le sumaríamos la cantidad de puntos que queremos o estamos dispuestos a perder. El resto es exactamente igual. Lo único que hacemos es especificar el método exitSort en lugar del método exitLong y a la función getMarketPosition le vamos a preguntar si es igual a -1. Cuando esta función vale -1 nos está indicando que tenemos abierta una posición a corto. Bien, a continuación vamos a explicar las diferencias entre definir un stop por puntos o definirlo porcentualmente. Como hemos visto, el precio de stop de pérdidas se genera en base al precio de entrada y a un parámetro que establece el rango al que se va a situar el stop fijo. Este parámetro por puntos es el más utilizado, si bien hay que tener cuidado si trabajamos con instrumentos con una escala de precios muy baja, como puede ser el futuro del euro-dólar, ya que en estos casos hay que trasladar la cantidad de puntos a un valor válido según el mínimo movimiento del instrumento. Bien, ¿qué estamos diciendo aquí? Pues aquí lo que estamos diciendo es que si queremos definir que siempre se salga, por ejemplo, a 50 puntos del punto de entrada, en este caso nos referimos al stop de pérdidas, esos 50, como ven, directamente se le resta al precio de entrada para definir el precio. Pues bien, si por ejemplo trabajamos sobre el DAX, sobre el futuro del DAX o sobre el futuro del IBEX, sí tendrá sentido poner eso, es decir, coger el precio de entrada, restarle esos 50 y eso nos dará un precio que perfectamente puede alcanzarse. Sin embargo, por ejemplo, en valores como el euro-dólar o incluso en el bono alemán, no tendría sentido poner eso, porque la diferencia de coger el precio de entrada respecto a esos 50 puntos, esa unidad de 50, nos saldría un número que jamás se alcanzaría y por tanto no tendría cabida poner esa cantidad. Cuando hagamos esto, y esto es lo que hacemos hincapié cuando nos referimos a que hay que hacerlo en base al mínimo movimiento, tenemos que saber que en lugar de restarle 50 puntos, pues tendremos que hacer el cambio. Por ejemplo, si trabajamos en el futuro del euro-dólar, en lugar de poner 50, pues quizás deberíamos de poner 0,00050, por decirlo así. Es decir, aplicarlo al mínimo movimiento. Todo este problema, por decirlo de alguna manera, no lo tendríamos si trabajáramos con el stop porcentual. ¿Por qué? Bueno, pues porque el valor en tantos por ciento siempre va a ser el mismo independientemente de la escala. Es decir, una pérdida del 2% siempre será un 2% independientemente del mínimo movimiento. Por tanto, el stop porcentual nos va a permitir que el stop que definamos pueda valer independientemente del valor sobre el que se aplique.
Si bien es más habitual trabajar con el stop por puntos porque es más fácil determinar cuál es la cantidad que queremos perder. Bien, en caso de que queramos trabajar con un stop porcentual, ¿cómo se aplicaría? Ya hemos visto anteriormente en la estructura que hay que seguir a la hora de diseñar este stop, pues cómo se monta si fuera por puntos. Es decir, cogemos el precio de entrada y le restamos o sumamos esa cantidad. Si fuera porcentual, lo único que habría que hacer es lo siguiente. Si es una salida de una posición de compra, lo único que haríamos sería, en lugar de restarle el valor del stop loss, lo que haríamos sería multiplicar al precio de entrada esta función, 1 menos el valor del stop loss partido 100. De esa manera obtendríamos un precio concreto. En el caso de la posición de venta, como ven, la función es exactamente igual, lo único que en lugar de restar, sumaríamos. Pues bien, esa es la única diferencia. Tenemos que tener en cuenta este cambio en caso de que queramos que nuestro stop sea porcentual, pero como ven, el resto sería exactamente igual. Vamos a pasar a ver la parte de cómo activar el stop desde la primera barra. Si nos ceñimos a diseñar el stop de pérdida según como acabamos de ver, nos encontraremos con un problema, y es que la orden solo se activará una vez que ha pasado la primera barra del negocio. Esto lo estamos viendo perfectamente en el ejemplo que podemos ver en la imagen. Como ven, en esta imagen se ha generado una orden de compra en la apertura de esta barra y al finalizar dicha barra hemos colocado nuestro stop de pérdida. ¿Por qué al finalizar esta barra? Bien, porque con la estructura que acabamos de ver, la función getMarketPosition no se actualiza hasta que no finaliza la barra en la que hemos entrado. Es decir, que al iniciarse, aunque hemos iniciado la apertura de la barra, la información no se actualizará hasta que finalice. Como consecuencia, nuestro stop se coloca a un precio que durante la formación de la primera barra llegó a alcanzarse. Ya pueden ver en este ejemplo como pues finalmente se terminó cerrando con el stop a un precio que ya llegamos a alcanzar anteriormente. Bien, esto se puede evitar. Aquí estamos explicando el motivo. Tanto la función getMarketPosition como getEntryPrice no se actualizarán hasta que finalice esta primera barra. Si quisiéramos activar nuestro stop desde el inicio, es decir, que el stop estuviera activado ya desde la primera barra en la que tenemos la posición abierta, lo que debemos de hacer en nuestro código es replicar las órdenes de salida para que se lancen también justo después de enviar la orden de entrada. Estas se activarán como si fueran órdenes OSO, es decir, aunque las estemos enviando paralelamente, por decirlo de alguna manera, le indicaremos al sistema que vamos a enviar una orden de compra y a la vez la orden de cerrar largo. Esta orden cerrar largo funciona como una orden OSO, solo se va a activar si llega a ejecutarse la orden de compra. Y a nivel de código, el proceso sería como estamos viendo en pantalla. Vamos a suponer que esto sería un código de nuestra estrategia. Como ven, estas serían las reglas para comprar. Hacemos la comprobación, lanzamos la orden de compra. Aquí tendríamos lo mismo, reglas para vender, hacemos la comprobación, si se cumple enviamos la orden de entrar cortos. Y aquí tendríamos la estructura que hemos estado viendo anteriormente. Comprobamos si getMarketPosition vale 1 o menos 1 para ver si estamos cortos, largos o cortos, y enviamos la orden ExitLong o ExitShort al precio que hemos indicado en el punto anterior. Lo que decimos, a lo que nos referimos con lo de replicar esas órdenes, es lo que estamos viendo en los recuadros punteados. Nada más enviar la orden BUY, incluimos la orden OSO, que sería en este caso una orden ExitLong, todo igual como en la parte de abajo, con la diferencia de que en lugar de utilizar la función getEntryPrice, tendríamos que poner el precio al que queremos comprar, en el caso de una orden de compra, o el precio al que queremos vender en caso de querer entrar cortos. Y a esos valores le restamos o sumamos la cantidad de puntos de pérdida. ¿Por qué no utilizamos las funciones getEntryPrice dentro de estas dos órdenes OSO? Porque como decimos, getEntryPrice no se actualizará hasta que finalice la barra en la que hemos entrado. Si usamos getEntryPrice antes de enviar la orden de entrada, getEntryPrice no estará actualizado,
esa función probablemente devuelva un valor o erróneo, cogiendo algún valor anterior, o simplemente valdrá 0, con lo cual esta orden pues funcionará de manera incorrecta. De manera que debemos de coger ese precio de compra o venta y utilizarlo como referencia para calcular el precio del stop de pérdidas. Si la orden es limitada o en stop, acertadamente cogeremos la referencia de manera correcta. Si bien tenemos que tener en cuenta que si se produce un gap en la barra siguiente, pues ese gap no se va a modificar en esa primera barra para el caso del stop de pérdidas. Bien, esta estructura que estamos viendo sería la más completa a la hora de trabajar con stop de pérdidas. Por un lado, la definición del stop para el resto de barras a diferencia de la primera, y por otro, estas órdenes OSO que nos permiten tener el stop activado desde la primera barra. La idea de activar el stop desde la primera barra es importante, sobre todo teniendo en cuenta que estemos trabajando con versiones anteriores a Visual Chart 6. El motivo es el siguiente: en versiones anteriores a Visual Chart 6, como puede ser Visual Chart 5 o Visual Chart 4, las órdenes permanecían activas durante toda la formación de una barra. Si una orden de compra en stop o limitada se enviaba y a lo largo de esa barra esa orden terminaba cerrándose, una vez que estábamos fuera de mercado, la orden de compra volvía a activarse. Eso podía generar numerosas operaciones de entrada sobre la misma barra. Bien, ese funcionamiento ha sido cambiado en Visual Chart 6 y ya no vamos a tener esa situación, ya que en esta nueva versión de Visual Chart las órdenes se cancelan una vez que estas ya han sido ejecutadas. Gracias a eso se nos va a permitir colocar estos de pérdidas muy ajustados sin miedo a que la orden de entrada se replique. Ese cambio es bastante relevante. Y bueno, pues en pantalla ponemos un ejemplo de ello. Supongamos que queremos entrar con una compra limitada, es decir, queremos comprar al precio más barato posible, pero por miedo a que el precio, una vez que alcance la limitada, siga cayendo, colocamos un stop unos pocos ticks por debajo de ese punto de compra. Bueno, pues vamos a suponer que la línea azul sería nuestra orden de compra limitada y que la línea roja sería nuestra orden para cubrir pérdidas. Bueno, pues se inicia la barra en este punto de aquí, esta sería la apertura, y el precio empieza a bajar. Perfecto, es lo que estamos buscando. Queremos comprar barato y nuestra idea es que al alcanzar el precio de compra, el precio a partir de ahí empieza a subir. Y si cae, pues nada, simplemente que nos cierre la precio. Y es lo que ocurre. Aquí vemos cómo alcanza nuestro precio de compra, la barra sigue cayendo, supera el nivel del stop de pérdidas y nos deja fuera de mercado. Si hiciéramos esto en versiones anteriores a Visual Chart 6, una vez cerrada la operación con el stop de pérdidas, la orden de compra se replicaría, puesto que el precio sigue cayendo, superando el nivel de compra y se enviarían nuevas órdenes de entrada. Esto no ocurre con Visual Chart 6, ya que una vez que se ha ejecutado la orden de compra, esta se cancela y no vuelve a activarse hasta la siguiente barra, o bueno, no vuelve a activarse más. Bueno, pues creo que con este ejemplo queda claro la idea y esta posibilidad que hace que la versión 6 pues sea una versión mucho más interesante que las anteriores de nuestro programa. Bien, finalizada la parte teórica, vamos a empezar con ese ejemplo práctico con el que queremos desarrollar un stop de pérdidas. Como decíamos, vamos a trabajar con una estrategia que busque entrar cuando el RSI alcance los niveles de sobrecompra y sobreventa. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacernos un listado de los elementos que vamos a necesitar incluir en nuestra programación. Para empezar, obviamente, debemos de añadir el RSI a nuestra estrategia y además los siguientes parámetros. Un parámetro que defina el periodo con el que se calculará el RSI,
las bandas de agotamiento, sobrecompra y sobreventa. Este parámetro n barras nos va a permitir indicar el máximo o mínimo de donde se obtendrá el precio de entrada. Lo utilizaremos para definir pues esa distancia a considerar para buscar máximos y mínimos. Y obviamente el parámetro stop loss para determinar la cantidad de puntos que estamos dispuestos a perder. En este caso vamos a trabajar con un stop por puntos en lugar de un stop porcentual. Por último vamos a necesitar el parámetro contratos, que nos servirá pues para definir cuántos contratos por negocio vamos a comprar o vender. Además debemos de utilizar las siguientes funciones en esta estrategia. La función que es market position, que como hemos visto nos permite saber si estamos comprados o vendidos. La función que es de trip price, que nos dice el precio de entrada y nos servirá para calcular el stock de pérdidas. Estas funciones get highest y get lowest nos servirán para calcular ese máximo mínimo de n barras. Vamos a trabajar con una función que se llama number of trades, que nos va a servir para saber si se ha realizado una nueva entrada. Esta función, una vez que empecemos a desarrollar el código, verán cómo la vamos a utilizar. La estrategia debe contar con la variable cruce RSI para contabilizar los cruces del RSI con sus bandas e impedir más de una entrada por cada cruce de sobrecompra y sobreventa. También explicaremos cuando empecemos con la parte de programación cómo vamos a utilizar esta variable. Por último, vamos a incluir una variable que llamaremos último número de entradas para contabilizar las entradas hechas hasta ese momento. Nuevamente, una vez que estemos en el código, explicaré para qué usaremos esta variable. Bien, estos son los elementos que necesitaremos y que vamos a incluir en el código. Bien, si nos vamos a Visual Chart, luego comprobaremos cómo funciona nuestra estrategia sobre este gráfico que estamos viendo, al que le hemos añadido un RSI, y bueno, en el que buscaremos, como decimos, entrar vendidos, bueno, pues una vez que alcancemos los niveles de agotamiento, como pueden ser todos estos casos, en esta zona de aquí, o bien en esta zona, o por ejemplo en esta zona hasta aquí. En pantalla estamos viendo un sistema que, bueno, que hace algo similar, también compra y vende, pero en este caso cuando abandona las zonas de agotamiento. Nosotros buscaremos coger un punto de entrada mejor que el que se plantea aquí. Aquí obviamente no se entra hasta que no se abandona las zonas de agotamiento. Y bueno, pues nos da unos puntos de entrada algo peores. Nosotros probablemente encontraremos mejores puntos de entrada, por ejemplo en esta zona de aquí o incluso en estos mínimos. Pero bueno, como ya tenemos esta estrategia desarrollada, la podemos utilizar como base para montar nuestra nueva estrategia. Y así, bueno, pues aprovechamos código que ya tenemos hecho y bueno, pues vamos mucho más rápido. Esta estrategia en concreto la hemos llamado curso segunda edición NET 6. También está compartida con todos los usuarios que mantienen la amistad con el usuario Visual Chart Strategies Development, y bueno, pues lo podemos utilizar como referencia. ¿Cómo es el proceso? Cogemos la estrategia, le damos a clonar y sobre este clon podemos trabajar. Eso nos va a permitir aprovechar el código de programación que ya hay hecho, no perder la estrategia original y bueno, pues como decimos, ganar tiempo aprovechando lo que ya tenemos. Vamos a darle a aceptar, eso hará que se ponga en marcha la creación del nuevo sistema y de que se abra Visual Studio, que en unos minutos compartiré con ustedes. Bueno, en unos minutos no, en unos segundos, obviamente. A ver, vamos a darle a compartir. Bueno, en principio deberían de estar viendo la pantalla de Visual Studio, el editor de programación. En caso de que no fuera así, pues les pediría que me lo dijeran a través del chat. Y bueno, pues ya podemos empezar a montar nuestra programación.
Como les digo, hemos utilizado una estrategia que ya teníamos. Para poder ver el código, pincharemos aquí, le daremos ver código y nos aparece el código. Bueno, pues esta estrategia, como les decía, realiza una nueva operación cuando sale de las zonas de agotamiento y bueno, pues que cuenta con una serie de parámetros. Bien, vamos a añadir los parámetros nuevos que necesitamos. Tenemos el periodo del RSI, que efectivamente es uno de los que utilizamos, las bandas de agotamiento, el stop de pérdidas. Necesitamos incluir el parámetro n-barras para determinar esos máximos y mínimos. Bueno, pues vamos a coger, por ejemplo, el periodo de RSI, lo vamos a copiar. Vamos a darle a copiar. Copiar. Y lo vamos a poner, por ejemplo, pues aquí. Le vamos a pegar. Y lo único que tenemos que hacer es cambiar los nombres. La variable le vamos a llamar, por ejemplo, en inglés, n-bars. Y pues el nombre con el que va a aparecer como parámetro le vamos a llamar n-barras. Lo que ven entre comillas y en rojo sería el nombre del parámetro que luego visualizaremos cuando abramos Visual Chat. Y esto de aquí sería el nombre que internamente utiliza la variable. Muy bien, ya tenemos añadido n-barras. Ya se nos ha incluido RSI, como vemos. Tenemos un objeto llamado RSI Data, que será de la clase RSI. Aquí lo hemos definido. Le hemos pasado los parámetros que hemos incluido como parámetros de la estrategia. Y nos vamos directamente a onCalculateBar, donde realizaremos lo que necesitamos para montar nuestra estrategia. Vamos a eliminar lo que ya he hecho. Esto, por ejemplo, sería cuando RSI entra en sobreventa, entraremos largo, y la entrada corto la haremos cuando el RSI entra en sobrecompra. Las reglas de salida pues ya las estamos viendo aquí. Esta es la estructura que estábamos viendo antes en la parte teórica. Comprobamos si getMarket position vale 1. Si es así, lanzamos una orden exit long, tipo stop. Contracts ya han visto que es el parámetro contratos. Y nada, función entry price, le restamos el stop para el caso de estar posicionados largos y en caso de estar cortos se lo sumamos. Bueno, vamos a modificar las condiciones de entrada. En este caso, por ejemplo, entraremos siempre y cuando no estemos ya comprados. Eso es lo primero que se mira. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar cuando el RSI sea superior a la banda, a la banda superior, que sería la de sobreventa. Bien, si es mayor, lanzamos una orden buy. Vale, un momento, me he equivocado. Estamos hablando de la banda de sobreventa, por tanto es lower band, ¿vale? Bueno, por eso es importante siempre escribirse uno en un comentario cuál es la regla que queremos poner. En este caso es que el RSI esté por debajo de la zona de sobreventa, ¿vale? Ese es el momento en el que queremos comprar. Bueno, pues si se da esa condición, es decir, que el RSI sea inferior a esa banda, lanzaremos una orden, en este caso limitada, ponemos at limit, y el precio pues lo vamos a determinar con la función getHighest, que la vamos a sacar de data. Ponemos getHighest, abrimos paréntesis, cogemos como precio de referencia los máximos de las barras, la longitud la establecemos con nuestro parámetro n-bars, y bueno, pues de esa manera ya tenemos definida la función getHighest. Ahora ponemos el stop de pérdidas, la orden OSO que hablábamos en la parte teórica. Vamos a poner aquí orden OSO. Enviaremos un exit long de tipo stop, contratos los mismos que pongamos en la entrada, y el precio pues va a venir determinado por el precio de entrada, que sería este de aquí. Este es el precio de entrada. Pues
Pues nada, cogeremos el precio de entrada y le restamos el parámetro stop loss. En el caso de la entrada corto, va a ser cuando el RSI entre en sobrecompra, por tanto, será cuando el objeto RSI y su función value sea mayor que nuestro parámetro upper band. Bien, si se da esa condición, lanzamos una orden sell limitada al valor del valor máximo, en este caso, get highest. Vale, ahora me acabo de fijar que hemos puesto otra cosa mal. El precio lo sacamos del máximo, la longitud en base al parámetro nVars, y ahí lo tendríamos. Nuevamente me he vuelto a equivocar en la orden de compra, no sería respecto al máximo, sino respecto al mínimo. Nosotros lo que queremos es comprar cuando se alcance el mínimo de nVars. Es decir, si el mínimo es este, pues que compré en el mínimo. Y en este caso, pues lo mismo, en los mínimos. Y las ventas que cojan como precio de entrada los máximos. Vamos a escribirlo aquí para no equivocarnos. Entrar en máximos, en el máximo de nVars. Cuando RSI entre en sobrecompra, entrar cortos en el, bueno, lo he vuelto a poner mal, en el mínimo de nVars, en el máximo de nVars. Ahora sí. Bien, así escrito no nos vamos a equivocar ya. Bueno, pues ya hemos visto cómo se pone la función getHighest, vamos a ponerlo bien aquí. La otra función sería getLowest, la tenemos aquí. Y bueno, la declaración de dicha función es exactamente igual que en el caso anterior. En este caso, getLowest, cogemos como precio de referencia el mínimo de las barras. La longitud, pues viene establecida por el parámetro nVars. Y de esta manera queda definida la orden limitada. Recuerden, la orden limitada lo que va a buscar es darnos el precio más barato que podamos encontrar. En este caso, al estar comprados, pues será un precio bajo. Y en el caso de querer entrar cortos, es el precio más alto que podamos conseguir. Así que getLowest para las compras, getHighest para las ventas. Bien, cogemos el precio de compra como precio de referencia para la orden OSO. Y en el caso de entrar cortos, lo mismo, exit long, tipo orden en stop, contratos, pues los contratos con los que entremos, y aquí cogemos el precio de venta y le sumamos la cantidad de puntos del parámetro stop loss. Bien, definidas las órdenes OSO, las reglas de salida ya hemos dicho que se calculan en base a getEntryPrice y ya tendríamos la estructura de nuestra estrategia. Veremos que vamos a tener que hacer una modificación respecto a lo que tenemos hecho ahora mismo, pero bueno, vamos a ver cómo funciona la estrategia tal y como está y ahora vemos los cambios que habría que realizarle a esta estrategia. Bueno, vamos a probar la estrategia tal cual la hemos hecho ahora mismo sobre el gráfico que teníamos. Quitamos la que ya había insertada y vamos a incluir la nueva. Nos aparece aquí, ahí tenemos nuestra lista de parámetros. nVars lo vamos a poner a menos, vamos a ponerlo a 10. Y lo demás pues exactamente igual. Le damos a insertar y ahí tenemos el resultado. Bueno, pues tenemos lo que buscábamos. Estamos vendiendo en el precio más alto que podemos encontrar. Entramos cortos al precio más bajo. Entramos largos en cuanto se mete en la zona de sobreventa. Aquí, por ejemplo, tenemos
una muy buena operación de entrada, pero como no se produce la ruptura de la zona de sobreventa, no se da el giro y al final esta operación acaba saltando el stop. Aquí sí que tendríamos un buen punto de entrada a corto nuevamente, ahí arriba. O por ejemplo en este caso de aquí, ¿vale? Aquí ha entrado en la zona de sobrecompra y nos ha dado este punto de entrada a cortos, que también es muy bueno. Bueno, no sabemos cómo avanzará esto, pero bueno, hasta ese momento parece que va bien. Igual que este punto de aquí para entrar largos. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema vamos a encontrar cuando falle la operación, es decir, cuando el RSI empiece a constantemente romper las zonas de agotamiento sin tener claro si se va a producir el cambio de dirección, como puede pasar en este caso de aquí. Aquí, como vemos, se produce el giro de posición al entrar en la zona de sobrecompra y bueno, pues se mantiene la zona de sobrecompra durante todo este movimiento ascendente, generando todas esas operaciones continuadas pues de venta que, bueno, que son tan fallidas. En este caso ocurre lo mismo, ¿vale? Lanza el stop, lanza la entrada limitada de compra, pero sin embargo el precio sigue cayendo y nuestro stop se sigue ejecutando. Nueva situación ahí. Y bueno, pues ahí lo estamos viendo en todos esos casos. En realidad esto no sería lo que buscaríamos, porque lo interesante sería tener una única operación por ruptura de las zonas de agotamiento. ¿Por qué? Porque si no, pues se nos puede dar precisamente toda esta situación, que se generen operaciones fallidas muy seguidas hasta que al final efectivamente se produce el cambio de dirección. Pero bueno, hasta que eso ocurra, puede ser que arrastremos muchas operaciones fallidas de manera continuada. Si no queremos asumir ese riesgo, lo que vamos a hacer, y de hecho es el cambio que vamos a añadir en nuestro código, lo que vamos a hacer es limitar a una entrada por cada cruce o por cada ruptura de el RSI con sus zonas de agotamiento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues ahí es cuando entra en juego los elementos que hemos comentado antes en la parte teórica. Vamos a incluir una variable que nos sirva de chivato para avisarnos de si se ha producido una nueva ruptura y vamos a comprobar, digamos que ese chivato o ese semáforo lo vamos a reiniciar cada vez que se realiza una nueva entrada. Para eso vamos a utilizar la función number of trades. Bien, pues vamos a pasar nuevamente al código y vemos cómo sería el proceso. Como decimos, incluiríamos dos nuevas variables. A una la vamos a llamar, la vamos a añadir aquí arriba en la parte de declaración de variables globales. A una la vamos a llamar cruce RSI, va a ser de tipo entero, y a otra la vamos a llamar último número de entradas, que también va a ser de tipo entero, o mejor, vamos a ponerlo de tipo entero largo. Bien, ambas las inicializamos a 0 desde el onInitCalculate. Y ahora vamos a hacer una modificación en nuestro código. Antes de hacer las reglas de entrada y de salida, vamos a comprobar cada vez que el RSI alcance algunas de las zonas de sobrecompra. Buscaremos precisamente el cruce del RSI con la banda inferior o con la banda superior. Bueno, pues vamos a especificar. Cruces del RSI con sobrecompra, sobreventa. Bueno, pues vamos a coger esta condición, por ejemplo, con la zona de sobreventa, la vamos a añadir aquí y vamos a buscar exactamente el momento de cruce. ¿Cuál es el momento exacto de cruce? Pues cuando el RSI, el valor del RSI, la barra actual, es menor que el lower band, pero en la barra anterior era mayor. Ese sería el cruce exacto con la banda de sobreventa. Bien, si se da esa situación, aquí están viendo, cuando ponemos en value un 1, estamos haciendo referencia a Barça Go. Barça Go nos indica la distancia
a la barra a la que queremos hacer referencia. Si vale 0 no lo declaramos, hará referencia a la barra actual. Si ponemos distancia 1, estamos haciendo referencia al valor del RSI en la barra anterior. Bueno, pues entonces estamos preguntando si el RSI en la barra anterior está por encima de la banda inferior y ahora está por debajo. Pues eso nos está diciendo que ha habido un nuevo cruce. Si ocurre eso, ponemos nuestro chivato en -1. En caso de que eso no ocurra, vamos a hacer la otra pregunta. Vamos a ver si ha cruzado a la banda superior. Hacemos lo mismo, comprobamos el valor del RSI en la barra actual y vemos si se ha dado un cruce, es decir, si en la barra anterior era inferior. Si se da, pues entonces cogemos y ponemos nuestro chivato a 1. El chivato valdrá 1 y -1 y ese será el que nos dirá si debemos de comprar o vender. Cuando el chivato esté en -1, permitiremos la compra. Cuando el chivato esté en 1, permitiremos la venta, es decir, entrar cortos. Y el chivato lo reiniciamos cada vez que haya una nueva operación. ¿Cómo sabemos si hay una nueva operación? Pues lo sabemos preguntándole a la función number of trades. Comprobar número de entradas. Lo que vamos a hacer es comparar esa función con la variable último número de entradas. Ponemos lo siguiente. Si number of trades, paréntesis, es distinto de último número de entradas, quiere decir que se ha actualizado. Es decir, que si antes había 3 entradas y ahora hay 4, es decir, que si la función antes valía 3 y ahora vale 4, se ha dado una nueva entrada. Bien, si pasa eso, actualizamos la variable, obviamente igualándola a la función number of trades, y además el chivato lo reseteamos, es decir, lo ponemos a 0. Gracias a eso, cada vez que se haga una nueva entrada, no vamos a permitir que se haga un nuevo negocio, salvo que haya un nuevo cruce del RSI con una de sus bandas. Bien, ya solo nos faltaría sustituir esta condición por la comprobación del valor del chivato. Si el chivato es igual a -1, permito comprar. Si el chivato es igual a 1, permito vender. Como ven, aunque el RSI se tirara por encima de la zona de sobreventa varias barras, solo vamos a hacer una operación de venta por cruce con la banda superior, ya que en el momento que haga el primer negocio, esta variable se va a poner a 0 y hasta que no vuelva otra vez a cruzar el RSI a la banda superior, pues no volveremos otra vez a vender. Bien, fíjense que al hacer este cambio, cómo va a cambiar la cosa con respecto a lo que teníamos en el sistema. Vamos a darle a recompilar. Vámonos a Visual Chart. Y ahora verán cómo a raíz de ese cambio, todas estas operaciones pasan a reducirse. Vamos a esperar a que se recalcule. Ahí lo tenemos. Como ven, por cada uno de los cruces del RSI con la banda se ha dado un negocio. En este caso, cruce del RSI con la banda superior, una venta, ha salido mal, pues nada, esperamos a la siguiente señal. ¿Por qué aquí hay dos? Porque como vemos, el RSI rompió la zona de sobreventa, subió y la volvió a romper. Entonces tenemos un negocio por cada una de esas rupturas. En este caso ocurre lo mismo. Aquí subió, volvió a romper, volvió a subir, ya tenemos las dos ventas. Pero hemos reducido notablemente la cantidad de negocios en las zonas fallidas de la estrategia. Si la señal es buena, pues nada, nos dará una operación positiva. Y bueno, siempre puede ocurrir situaciones como las que vemos aquí. Ya decíamos que era una estrategia muy arriesgada y que obviamente, como estuviéramos en un valor muy tendencial o en un momento muy tendencial, pues la estrategia iba a funcionar bastante mal. Si no es así, estamos en una situación de mucha volatilidad, ocurrirá lo contrario, como puede ser esta zona de aquí. Fíjense aquí, por ejemplo, cómo cogemos unos puntos de entrada bastante óptimos. Ahí tenemos uno, aquí tenemos otro, ahí tenemos uno muy óptimo y bueno, así constantemente.
Lo importante de todo esto, obviamente, es ver que los stop funcionan tal y como buscamos y que nuestro stop va a estar activo desde el primer momento, es decir, desde la primera barra en la que tenemos una posición abierta. Y bueno, por hoy nada más. Vamos a hacer un pequeño repaso a todo lo visto en la parte, a lo largo de este seminario, recordando que los stops de pérdidas son el principal escudo para tener controladas las pérdidas en una estrategia, que habitualmente se aplica un parámetro que determina la distancia del stop en puntos, pero el uso de un stop porcentual permite una mayor flexibilidad de la estrategia sobre distintos instrumentos. Esto es lo que hemos comentado en la parte teórica. Es importante recordar la regla de la primera barra para tener activado el stop desde el principio. Visual Chart 6 cancela las órdenes una vez se han ejecutado, lo cual permite reducir el riesgo de las estrategias respecto a versiones anteriores. Nada más, en el próximo seminario veremos cómo añadir un objetivo de ganancias, en este caso utilizando la programación en PW. Por nuestra parte, nada más. Recordarles que tienen una dirección de correo con la que se pueden poner en contacto. Una vez más, recordarles que la grabación la tendrán disponible en nuestro canal de YouTube y invitándoles nuevamente a la siguiente sesión de nuestro curso de programación. Muchas gracias a todos y muy buena tarde.